¿sí? Vamos a ver criterios de configuración estructural. Tenemos que entender cómo se transfiere la carga, ¿no? Inicialmente las losas, estas pueden ser aligeradas, que es un caso particular de las losas nervadas. Pueden ser losas nervadas en una dirección, en dos direcciones, puede ser una losa maciza, puede ser una prelosa o una losa no convencional que se coloca, ¿no? En general, nosotros no modelamos o no deberíamos modelar o incorporar el aporte de las losas a la rigidez lateral del edificio. Solamente vamos a considerar las columnas, muros y vigas, ¿no? Y dentro de los elementos horizontales, la rigidez que va a aportar a los nudos de los elementos verticales para evitar la rotación van a ser las vigas. No se consideran losas para este cálculo. En ese sentido, las cargas se transfieren de las vigas hacia las columnas y muros, y estas a su vez a la cimentación. A partir de esto, nosotros podemos considerar que, por ejemplo, si no existe una influencia alta en torsión, nosotros podemos modelar como una membrana la losa, pero no vamos a poder obtener fuerzas internas con esta membrana. Entonces, si queremos diseñar solamente la losa, vamos a cambiar de membrana a una casca. Entonces, el modelo no sería solo uno, sino tendríamos ya dos modelos. Uno propiamente para el análisis sísmico y un segundo modelo donde convertiríamos las losas a elementos tipo cáscaras con el objetivo de calcular las fuerzas resultantes o las fuerzas internas para el diseño. ¿Sí? Entonces, inicialmente se usaba, incluso hay estructuras todavía con losas planas. Recuerdo haber ido la semana pasada a ver un edificio de la década de 1960 para hacer una evaluación y no había vigas en esa losa. Realmente no había vigas, pero la losa era una losa plana de 30 centímetros. En otras partes era 40 centímetros. Entonces esas losas tienen que tener el espesor suficiente. Sí, el espesor suficiente. Un ratito, vamos a abrir. El espesor suficiente para, por ejemplo, resistir esto, ¿no? Que son las cargas de punzonamiento sobre la losa. Acá está una columna, está una parte de una losa y ven cómo hay concentración de fuerzas cortantes. Entonces, para tener una superficie resistente, o sea, este canto, digamos, lo que se hace es peraltar más a través del incremento de abacos y capiteles. Eso es lo que se solía hacer antes. Pero como nosotros necesitamos mejorar o ensamblar los elementos verticales, ya no solo a través de la losa, sino a través de las vigas, como que el uso de estos elementos ya no es necesario porque las vigas son las que van a transferir correctamente las cargas de punzonamiento, ¿sí? Hacia las losas. Entonces estos efectos se suelen ver. Este es en 1997, un edificio de estacionamiento en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, luego tenemos que establecer, una vez que tengamos qué cargas van a ir sobre la losa, ¿no? Considerar muertas, vivas, de sismo, viento, nieve, empujes. En general, lo que vamos a hacer, lo más probable es que lo hagan para Lima o para alguna ciudad de la costa. Entonces, vamos a tener cargas de gravedad, cargas de sismo y lo que modelen la cimentación van a tener empujes, ¿sí? Y también vamos a tener, por ejemplo, las cargas sísmicas ¿no? de la Tierra usando los criterios o el método de Mononove o Cabe. Sí, en general lo que ustedes van a hacer es modelar la cimentación de esta forma, o perdón, el edificio de esta forma. Vamos a, por ejemplo, hay personas que tienen sótanos. Esta es la estructura, esta es la estructura. ¿Sí? En los sótanos tienen que tener cuidado porque hay una entrada y luego viene una rampa. ¿Sí? Viene esto, y dependiendo de la cantidad de pisos, esto puede acabar acá, por ejemplo, ¿no? Sobre eso está la cimentación. Entonces, acá hay tierra.
Y viene la superestructura. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta eso. ¿Qué van a hacer? Por ejemplo, si nosotros vemos la planta de esta losa, algún entrepiso que está bajo el nivel del terreno, va a estar siendo restringido por la tierra, ¿no? Entonces vamos a colocarle restricciones en el diafragma para evitar que se traslade, ¿sí? Porque tenemos ahí la presión de tierra. Ahora, tenemos dos hipótesis acá. Que la masa de tierra sea tan grande que evite el movimiento traslacional de los pisos bajo el nivel de terreno. La otra hipótesis es que, como tenemos muros perimetrales, esos muros, al ser tan rígidos o dotar de tanta rigidez a la estructura, van a reducir su desplazamiento lateral. Es decir, ya no sería necesario considerar estos elementos traslacionales. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, suponer la estructura, todo que está libre, y hacer el análisis, ¿no? Frente a cargas laterales, y lo que vamos a ver es, por ejemplo, deformaciones de este tipo. En los primeros pisos o los sótanos que están enterrados se van a deformar, vamos a cambiar de color. Se van a deformar poquito, casi nada, en relación a lo que se va a formar la superestructura. ¿Sí? Si este es el caso, no es necesario colocar restricciones laterales. Sin embargo, cuando el área es mucho más grande y la densidad de muros se reduce, entonces lo que podría pasar es que la deformación ya sea importante. Creo que había una consulta. Sí, ingeniero, por ejemplo, yo tengo en mi trabajo dos sótanos. ¿A cuál en el empotramiento o esa restricción, en qué nivel lo tendría que hacer? ¿En En el los que último son los nivel diafragmas, ¿no? No en los muros, sino, por ejemplo, voy a por acá. y en el último? Un ratito. Acá, claro, acá, acá, acá. ¿Sí? Y esto, por supuesto, va a tener sus apoyos, ¿no? Ahí es todo una continuidad de restricciones, así, por ejemplo, No, no, va a depender de visto en los planta elementos. todo o solo los puntitos No, los extremos. puntitos, va a depender de los elementos verticales que lleguen a la cimentación, ¿no? Bueno, ¿qué elementos verticales salen de la cimentación? Si son columnas, si son muros. Eso restringirás. Sí, pero tienen que Ok. tener en cuenta eso, ¿no? Que, por ejemplo, el nivel de losa no está todo a un nivel, sino hay partes, hay rampas también, que es importante entenderlas. Entonces podrías tener dos cosas, ¿no? La primera opción, que los muros perimetrales doten de suficiente rigidez a los sótanos, que la restricción no sea necesaria la restricción. En otro caso, que la densidad de muros perimetrales no sea tan grande, y sí necesites colocar restricciones. Ya tenemos esos dos casos. Ahora, el segundo caso de que la rigidez, perdón, el primer caso, que la rigidez sea suficiente y no se necesite colocar apoyos, también nos va a servir para la siguiente hipótesis. ¿Qué pasaría si viene un vecino y construye un edificio con más sótanos? Entonces, ya no va a haber ¿no? Esos elementos, perdón, esas restricciones. ¿Ya? Entonces, la opción 1 es la más correcta, pero tienen que verificar esto. ¿Ya? Ingeniero, Entonces, pero siendo conservadores en caso de que venga o el vecino que pueda hacer, por ejemplo, un semisótano ahí con una rampa. por eh, eso, sin restricciones, confiar solamente en la rigidez lateral que tienen los muros de sótano, los muros perimetrales. ok, ok. ¿Sí? Ya. Y bueno, la superestructura lo pueden hacer. Entonces,
Eso sí, creo que ya lo han visto en antisísmica, entonces no hay problema. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengamos el edificio de esta forma? Si miramos de este lado, vamos a tener los muros perimetrales y lo que vamos a tener es que proporcionarle cargas, presión de tierra. Eso lo vamos a calcular, ya saben, el empuje pasivo, el empuje activo, ¿sí? Y también una carga adicional debido a sismo con el método de Monod-Carr. Entonces, ¿qué va a pasar? Las fuerzas laterales lo que van a hacer es, acá tienen los entrepisos, imagínate los entrepisos. Va a ser, imagínense, roten 90 grados como si fuera una losa. Entonces, tengo acá las cargas y esas cargas me van a servir para calcular la flexión que va a tener esos muros y poder darle los fierros longitudinales que necesitan, ¿no? Pues de manera muy similar a las losas. Entonces, para aprender a diseñar estos elementos área, lo que vamos a aprender es a trabajar con los elementos cáscara y poder entender los esfuerzos, ¿no? Los esfuerzos que existen, los esfuerzos internos, los momentos que se generan para poder tomarlos y diseñar la estructura. ¿Ya? Entonces, lo que van a hacer es comenzar a dibujar, iniciar el modelo, pero no van a discretizar nada. Lo que van a hacer es una corrida inicial para verificar globalmente al edificio. Una vez que verifiquen globalmente el edificio, por ejemplo, que no hay errores en el modelo, y eso lo pueden referenciar con el periodo de la estructura, que no tengan modos extraños. Una vez que ya hayan verificado que el modelo que tenga sentido, sí, que esté correcto, vamos a ver los números como distorsión y a ver si globalmente pasa. Globalmente, ¿qué necesitamos? Corte mínimo en la base y distorsiones. Una vez que tengamos esto, ya vamos a la etapa de discretización, porque a la hora de que se modelen las losas o los muros, estos van a modelarse como áreas. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Y en el análisis que se hace, se calculan las fuerzas y la respuesta o las deformaciones para cada nudo. Y el cálculo de las fuerzas internas lo hace interpolando los valores de los nudos que ha calculado. Para evitar o para mejorar el cálculo, lo que se hace es discretizar para generar nudos internos y se pueda calcular mejor las fuerzas internas. Este procedimiento se puede hacer manualmente, ¿sí? Mediante una división del área, mesh, o también una división automática, automesh. ¿Cuál es mejor? Dependiendo del tipo de estructura. Si tu estructura es bien cuadradita, bien uniforme, el automesh es suficiente. Pero si por ahí las áreas no son tan regulares, ya la discretización manual es más adecuada. Entonces, recordar que tampoco están haciendo un análisis de elementos finitos. Entonces, por ahí no es necesario que todos los nudos encajen. No es necesaria tanta precisión de la concentración de esfuerzos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la última etapa, ya cuando están seguros que el modelo está correcto, es la discretización para finalmente tener los valores de diseño. ¿Sí? Y en esta parte tienen que tener cuidado, porque cuando discretizan manualmente, a veces se les puede escapar algo, y lo que queda es algún nudo flotando. Ese nudo flotando va a representar, por ejemplo, que esté embolado, que se conecta acá, acá, pero acá no se conecta. Al no conectarse, lo que va a haber es un modo local con un periodo muy alto. Sí, hay que tener cuidado con eso. Una de las formas de verificar el modelo es a través del periodo. El periodo, que es 2pi raíz de m entre k. Entonces, recordar que este es el periodo natural
y el periodo natural viene de la hipótesis de la estructura no amortiguada y de vibración libre, cosa que no es cierto. La estructura es un sistema amortiguado de vibración en la base. Entonces el periodo de la estructura, si bien es cierto, se parece al periodo natural, no es el periodo natural, porque el periodo natural se da bajo esta hipótesis. Ya, al igual que los modos de vibración. Nuestra norma tiene valores para calcular los periodos, que es la altura total entre un coeficiente. Esta altura total es de la superestructura, entre un coeficiente C sub t que podría ser 35, 45 o 60. Entonces, generalmente lo que vamos a observar, si analizamos, es que vamos a tener de 0.05 segundos por piso hasta 0.1 segundos por piso, dependiendo de la rigidez que tenga. Por ejemplo, si es un sistema flexible, porticado, 0.1 segundos por piso. Pero si es un sistema dual, ¿no? Debe estar en 0.05 o 0.075 por piso. Entonces, estos valores, sea el método de la norma o esta aproximación, nos va a ayudar a estimar el periodo de la estructura. No es que nos va a salir exactamente igual, pero vamos a ver el orden. Por ejemplo, si tengo un edificio de 6 pisos, bueno, esperaría más o menos un periodo natural del orden de 0,4 segundos. 0,4, 0,45. Pero si tengo un edificio de 6 pisos y me sale 0,8 segundos, ya tengo que sospechar que algo está mal. ¿Sí? Y buscar por qué podría estar mal. De repente he asignado un valor de modo de elasticidad que no es. De repente me he confundido con las unidades, en vez de colocar centímetros se cogen pulgadas o milímetros, o de repente a la hora de asignar la carga he considerado redundancia en el peso o redundancia en el peso propio, ¿sí? O de repente he considerado malas unidades. Un buen ratio para estimar esto es 10 kilonewton por metro cuadrado. Sería el peso de la edificación. Que va a incorporar, pues, por supuesto, la carga muerta más un porcentaje de la carga viva, generalmente entre el orden del 10% y 25%. Viviendas va a tener menos 8, ¿sí? 8 kilonewton por metro cuadrado. Edificios como hospitales, colegios, probablemente 12 kilonewton por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, esos valores nos van a servir para verificar la estructura. ¿Cómo hacen esto? Ustedes calculan el peso del edificio, tienen el área, dividen y les tiene que salir un ratio. Ese ratio tiene que estar en ese orden. Si es que por ahí sospechan que algo está mal, no buscan el hilo de dónde estaría el error. ¿Ya? ¿Hasta acá estamos claros? ¿Consultas? Ingeniero, Sí. para la verificación, ya este es, primero es un proceso manual para tener una idea y luego en el programa lo vamos a, pero en el programa, o sea, ya ahí habría que poner todo, también las fuerzas laterales para obtener ese periodo o ese periodo cómo No, no se para el no periodo necesita nada. solamente necesitas la masa, Ujú. colocar los elementos y las condiciones de frontera adecuados. No se necesita poner todas las fuerzas, ¿no? Las fuerzas sísmicas no. Acuérdate que el análisis modal espectral solamente es colocar rigideces, que es no elasticidad, inercia y condiciones de frontera, y la masa. Nada más. Ya, ingeniero. ¿Ya? Esa verificación también está incluida en lo del tema, ¿no? Claro, eso es lo que tienen que hacer, que tenga sentido. Por ahí ha habido casos que le sale pues cosas disparatadas, un edificio de 8 pisos, 10 segundos, o le sale pues menos infinito de periodo. ¿Por qué? Porque las condiciones de frontera probablemente están mal, han puesto algo que no es, y a la hora de la inversión de matrices ya no ha convergido a los valores reales, perdón, a los valores no, que deberían ser, porque están mal puestas las condiciones del modelo. Entonces, esto le va a ser de mucha utilidad para verificar eso. ¿Ya? Pero siempre, poco a poco, tienen que ir verificando
que tenga sentido los números, con un cálculo manual pequeñito. Sí, entonces, hasta ahí es la verificación, pero ¿qué secciones pongo? Bueno, en algún momento seguramente van a poner al ojo todo, pero mientras no tengan experiencia, lo que van a tener que es seguir algunas recomendaciones. Ahora, en el libro del profesor Morales, ¿lo han revisado, chicos? Sí, doctor, de concreto armado me parece que también viene Sí, ya. hay una parte de predimensionamiento, déjenme buscar. Uy. Ya, entonces hay una parte de predimensionamiento, que está en la última parte. Ahora, esta parte de predimensionamiento de vías y columnas, y también otro libro de concreto armado lo hacen, pero en función de las condiciones gravitatorias. O sea, lo hacen por resistencia, ¿sí? Acá básicamente toman esto, consideran la resistencia, calculan, ponen una cuantía mínima o una cuantía media, y con esto llegan a estas ecuaciones o a ratios, ¿no? Donde calculan, por ejemplo, el peralte o la altura de la viga en función a estas funciones, pero como les digo, están por criterios de resistencia, que seguramente está bien, o hay alguna holgura acá que estaría asegurando eso, que esté bien. Sí, ese es un criterio que podrían usarlo, no hay problema, pero yo les recomiendo otro criterio que quizás va a ser poquito más claro en las cosas. A ver, déjenme dibujar. No se olviden que cuando nosotros diseñamos una estructura, según el método convencional, nosotros tenemos que diseñar por rotura, es decir, amplificar las condiciones, sí, en casos extremos probables, y ver qué pasa. ¿Sí? Que la fuerza última sea menor o igual a la resistencia nominal. Eso es lo que usualmente se hace. Pero a veces, ¿sí? A veces, no consideramos las condiciones de servicio. No consideramos las condiciones de servicio. Por ejemplo, que las vigas se deformen o los elementos horizontales se deformen, y puede pasar dos cosas: que los elementos por encima de la viga, tabiquería, se comienza a fisurar por esa flecha, o si no hay tabiquería o si la tabiquería es flexible, que el mismo elemento horizontal, como puede ser viga o losa, tenga fisuras. Entonces no queremos ninguna de las dos cosas. Al menos que las fisuras, bueno, estén dentro de lo permisible, ¿no? Del tamaño tal vez de un cabello, no más. Entonces, para lograr eso, tenemos que verificar por servicio, tenemos que verificar, por ejemplo, considerar un Doctor, momento. disculpe, ¿está escribiendo? No, todavía no. Ah, ya, ok, perdón. Un momento de inercia efectivo, ¿no? A ver, ¿qué habíamos dicho? Primero que calculamos las cargas amplificadas probables, o, ¿no? Sí, las condiciones críticas más probables, y estas tienen que ser menor o igual que las resistencias reducidas. Y las fórmulas que ustedes han visto de tridimensionamiento, no solamente en ese libro, sino en otros libros que se usan en la universidad, están en función a esto. Pero otro criterio es que, por ejemplo, los elementos horizontales, como vigas o losas, no se flexionen más de la cuenta. ¿Por qué? Porque se puede producir esfuerzos, ¿no? En tensión, no se olviden. Y verificar, por ejemplo, que no se agriete, ¿no? Que no se agriete. O que los elementos que están por encima no se dañen debido a esta flexión.
¿sí? Entonces, cuando calculan las flechas, calculan, por ejemplo, es un coeficiente por la carga por L a la cuarta entre E y. En ambos tiene que ver I, que es el momento de inercia. Entonces, cuando tenemos secciones, vamos a calcular el momento de inercia, y acá vamos a hablar de carga. Si yo le pongo pues el peso de una mosca, o sea, casi nada, va a tener la inercia no agrietada. Pero si comienzo a colocar más carga, va a llegar un punto que se llama límite de proporcionalidad, donde estos elementos verticales, losas o vigas, comienzan a fisurarse. Si comienza a fisurarse, la sección ya es agrietada y comienza una degradación de del momento de inercia y finalmente de la rigidez, condiciones últimas, y así esté todo fisurado, ustedes saben que va a haber un bloque en compresión que tiene un estado máximo de aproximadamente 3 por 1000 del concreto. Esta es tensión y esta es compresión. Cuando diseñemos, generalmente la ruptura, vamos a estar acá, en una condición última. Y una condición de servicio que podría estar acá, servicio. Entonces hay un límite, podríamos admitir fisuras en los elementos, pero hasta cierto límite. ¿Sí? Que no causen ni una concentración de esfuerzos en tensión fuerte y tampoco de flexiones que hagan que se dañen los elementos horizontales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo verificamos esto? Con flechas. Con flechas, que es la manera más sencilla. ¿Sí? Entonces el servicio va a estar por acá. Entonces ya no vamos a trabajar con un momento de inercia no gritado, sino con un momento de inercia efectivo. Y eso va a ser para el cálculo de la rigidez. Ahora, un elemento horizontal va a estar expuesto a una deformación instantánea y una deformación diferida también. Entonces vamos a tener una deformación instantánea más una deformación diferida, que va a depender del tiempo, el tiempo del elemento y qué tan expuesto está a ciertas cargas vivas. Sí, entonces vamos a considerar para este cálculo la carga muerta más cierto porcentaje de la carga viva, puede ser 25 o 30%. Esto no tiene nada que ver con la edificación, sino es la carga viva que está regularmente en el edificio, o sobre la losa, o sobre el elemento vertical. Cuando calculamos el peso de la edificación, esto tiene que ver con masas inerciales que se van a acelerar cuando venga el terremoto. Sí. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos que usar ciertas consideraciones. Una de las consideraciones es, por ejemplo, que los elementos verticales u horizontales pueden agrietarse dentro de, digamos, de sus límites tolerables hasta un 70%. Entonces, vamos a suponer que el momento de inercia efectivo es un 70% de la inercia no gritada, que es nuestra primera hipótesis. Lo segundo, si queremos calcular flechas en el tiempo, hay una formulita interesante, ¿no? Que es igual un valor, lo que está así, este valor 1 más 50 delta prima, donde esta cuantía es la cuantía en compresión. ¿Sí? Si suponiendo que es un elemento una viga, pues sabemos que la viga va a tener acá sus fierros importantes y acá los fierros importantes también. En los extremos por la inversión de momentos debido a las cargas sísmicas. Entonces tenemos que armar una canastilla con las cuantías mínimas, tanto arriba como abajo. Y al menos estos fierros que van a estar por acá van a ser cuantías mínimas, que están en el orden de 0,33% ¿sí? de B por D. Ahora, D podemos considerar que es aproximadamente el 90% de la altura. Esa es la cuantía mínima. Entonces, si consideramos esta cuantía, también en la compresión tenemos este valor, y este valor
para un periodo, por ejemplo, de 60 meses o 5 años es 2. Entonces, más o menos podemos calcular. Por ejemplo, a ver si ustedes me ayudan a calcular rápidamente, este coeficiente es 2, 1 más 50 por 0.33%. ¿Cuánto vale este coeficiente? A ver, chicos, por el chat, no hay problema, me escriben. 1.7. ¿Qué significa? Que de manera diferida, el elemento horizontal va a incrementar su flecha en un 70% respecto al instantáneo. ¿Ya? ¿Cómo calculamos la flecha instantánea? Con las condiciones que ya conozco, ¿sí? Un coeficiente W a la cuarta entre E y I, pero el I ya no va a ser el I que está acá, sino va a ser el I efectivo, que ya le estoy colocando un valor. Y con esto ya puedo calcular la flecha, y esa flecha tiene que ser menor o igual que L entre un coeficiente, 360, 480, dependiendo de lo que estoy diseñando. Entonces, con este parámetro nosotros ya podemos definir, por ejemplo, cuánto debería ser el momento de inercia y finalmente cuánto podría ser la altura de la viga. Entonces esa es otra mirada que se le da al dimensionamiento, verificación por servicio. Profe, ¿los dos funcionan igual? No. Podemos tener el siguiente caso. Podemos tener el caso de que diseñamos o dimensionamos la sección de la viga por rotura. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, acá 30 por 40 o 45. Y lo que vamos a hacer es trabajar con una cuantía. No se olviden, la cuantía es igual al área de 0 entre B por B. Sí, voy a poner 0,9 por H. Sí, entonces, ¿qué se supone? Que por resistencia puede estar bien. Por ejemplo, tengo la fuerza, esto debe ser menor o igual que la resistencia reducida. Esta es la demanda y esta es la capacidad reducida. Y que tenemos que tener que RU entre la resistencia reducida es menor o igual a 1. Entonces no es lo mismo tener 0,9 que 0,5. Mientras más cercano a 1 esté este coeficiente o este ratio, significa que no tenemos mucho margen de seguridad. ¿Sí? ¿Qué significa también? Que cuando vengan las fuerzas sísmicas y al tener una sección pequeña, porque vamos a tener una cuantía, digamos cierta cuantía, bueno, resiste y no hay problema. ¿Sí? Resiste y no hay problema. Por condiciones gravitatorias, pero por condiciones sísmicas, esa sección, al tener, no digamos una cuantía máxima, ni cercana a la máxima, pero sí por tener una cuantía importante, vamos a sobreesforzar a la sección a que trabaje. ¿Okay? Eso desde el punto de vista de la rotura. Ahora, el siguiente punto de vista. Yo puedo colocar el fierro no hay problema, y todo esto está ok, con algún 0,8, digamos. Algo está bien, está dentro de los límites permisibles. Pero si me salteo no, de repente esta viga es de 6 metros, y por resistencia está ok, pero cuando voy a verificar la flexión, o la flecha, o los esfuerzos en tensión que se producen, o las fisuras, un control de agrietamiento, de fisuración, veo pues que sí se va a fisurar y que sí se va a deformar más allá. ¿Por qué? Porque el peralte es pequeñísimo. Y esto en el tiempo es más todavía, más crítico. Entonces, por resistencia está bien, pero como no miré servicio, voy a tener vigas agrietadas o con flechas grandes. Que me va a resistir, sí, pero por servicio no va a estar bien. Uno del punto de vista estructural, ya no pasa nada, viene el sismo, de repente no va a colapsar. Pero nosotros no diseñamos solamente para esa condición extrema, que por supuesto es importante. Diseñamos para que el usuario de esa infraestructura pueda hacer su trabajo o lo que requiere hacer en esa infraestructura.
Si tú tienes fisuras en tu edificio, en tu viga, en tu losa, vas a crear ansiedad en los propietarios, temores, ¿no? ¿Por qué? Porque estos no son ingenieros. Entonces, como una de las funciones es reducir la ansiedad o la preocupación de los propietarios, también es importante el servicio. Entonces, si nosotros verificamos el servicio, de repente 30 por 45 no es suficiente. De repente deberíamos poner 30 por 55 o 30 por 60. Eso significa que como está creciendo la altura, la cuantía va a disminuir. Entonces vamos ya no a sobreesforzar a la sección cuando venga el terremoto. ¿Sí? Esa es otra mirada. ¿Hasta acá alguna consulta? Está claro, doctor. Listo. Entonces, yo les recomiendo que dimensionen por servicio, porque cuando terminen la chamba final de los planos, y les aseguro que muchos de los ingenieros lamentablemente no hacen verificaciones por servicio, se dan con la sorpresa que tienen flechas más allá de las tolerables. A pesar de que no va a fallar la viga, pero sí van a causar esa ansiedad. En ese sentido, les recomiendo mucho que usen ese criterio. Ahora, con las hojas de cálculo que hay, ya no es tan difícil pues, hacer estos cálculos rápidos. Sí, esto ya lo conocen, los sistemas estructurales. Entonces, en las normas, estas de la ACI 2019, hay diferentes criterios donde dicen, por ejemplo, el mínimo espesor de una losa en una dirección. ¿Sí? Entonces, acá están los límites tolerables, ¿no? Cuánto debería ser para no calcular deflexiones. Pero también pueden calcular deflexiones si quieren, utilizando la metodología que les di. Aquí está, por ejemplo, los espesores mínimos de las losas en dos direcciones sin vigas interiores, ¿sí? Entonces acá está paneles exteriores, dice sin drop paneles abajo. Recordar que en algunas partes de Europa todavía, o en algunas partes de la región, no se diseña de manera sísmica y todavía es válido las losas planas, cosa que no es aplicable en nuestro caso, ¿no? En nuestro caso necesita vigas. Entonces acá ponemos con drop panel abajo, entonces nosotros without, con vigas. Entonces deberíamos usar estos criterios, ¿sí? Estos criterios. Entonces con este control nosotros ya podemos establecer espesores mínimos para nuestra losa y trabajar con esto. Con estos límites, ¿sí? Si no, también podemos calcular las flechas, pero calcular flechas en dos direcciones es complicado. ¿Sí? Entonces, comencemos con estos límites, generalmente 17, 20 centímetros, para cargas no mayores a 500 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, en las vigas también existen pues, criterios, ¿no? Para considerar los espesores mínimos que están por acá. Ustedes pueden tomar eso o pueden verificar las condiciones por servicio. Sí, en general, si nosotros queremos verificar las condiciones por servicio de formaciones límites, tenemos que ver estas tablas, ¿no? Que dicen, por ejemplo, techos planos, floors entre pisos, techos o entre pisos, las condiciones. ¿Qué dice acá? Dice que no soporta o no está adherido a elementos no estructurales que probablemente sean dañados con deflexiones largas. O sea, en este caso no va. ¿Qué debería ser acá? Roof o techos o entrepisos. Ya, techo, no se olvide que es la losa que está, la losa exterior, ese es techo. Solamente hay un techo. No hay techo del primer piso, techo del segundo piso. Eso sería losa correspondiente al entrepiso tal. ¿Sí? Fondo de losa, parte superior de la losa. Acá que dice, probablemente sea dañado por reflexiones largas, probablemente no sea dañado por reflexiones largas. Si es bajo esta consideración, tiene que ponerle entre 480. Ese ahí está su límite. ¿Qué dice acá? Dice la deflexión que es considerada, dice la parte de la deflexión total ocurrida después de incorporar los elementos no estructurales, las cuales son la suma de la deflexión dependiente del tiempo debido a todas las cargas vivas que son sostenidas inmediatamente
¿sí? Y la deflexión inmediata, es decir, la suma de las cargas. Imagínate, tienes el vaciado, la estructura, la deflexión producida por la carga adicional al peso propio, más la carga viva en cierta proporción, y lo multiplicas eso por el factor que podría ser 1,7, por ejemplo, ¿no? Podría ser menos, podría ser más, dependiendo de la cuantía en compresión. Eso lo comparas con el entre 480. ¿Hasta acá alguna consulta? No, ingeniero, todo claro. Ya. Ya. Entonces, yo les recomiendo hacer lo siguiente, hacer en su hojita de cálculo estos números que les he hablado, y ya saben cómo calcularlos, usar condiciones mínimas, cuantías mínimas o cuantías máximas, o dentro de lo permisible, ¿sí? Y utilizar, creo que no le he colocado. Ingeniero, Sí, sí, dígame. en sí, ¿cuál es la cuantía para, por ejemplo, para una columna? O sea, no, 1%, Ah, el ya. 0,014 entre el F y Y. O sea, ¿cuál es en sí lo Ya. real? Ahora les explico. Ujú. Entonces, por ejemplo, en los elementos horizontales, que es lo más complicado, por ser vigas solosas, consideran, sí, como unas vigas normales, tienen deflexión y tienen momentos con coeficientes. Estos coeficientes vienen de una condición de envolvente por dameros, donde, por ejemplo, si tienes un tramo, tienes este coeficiente que es, ¿sí?, 5 entre 384, este es 1 entre 8, que son coeficientes para el cálculo. Si es de 2 tramos, tienes estos coeficientes, y tienes 3 tramos, estos coeficientes, y calculas deflexión y momento. Sí, estos son de la tabla de vigas, así que pueden buscar en cualquier tabla, están resolviendo, y con eso calculan. Pero el módulo de elasticidad, perdón, el momento de inercia que van a calcular va a ser la inercia reducida a un 70%. ¿Sí? Entonces ya calculan la flecha, lo multiplican por el 1,7 y tienen la flecha total, no instantánea, más la diferida, y esa la compara con el L entre 480. Y ahí les va a salir la altura de la viga, o del peralte, o de la losa, si en una dirección. Y ya están asegurándose por servicios de DEXAC. Lo otro sería cuestión de que lo modelen y consideren los fierros que vienen adentro para verificar por resistencia. ¿Ya? Esa es una sugerencia que les doy. Al final, ustedes pueden tomar los coeficientes que están en los libros, pero lo importante es que no se olviden de verificar tanto el diseño por resistencia como el diseño por servicio. ¿Ya? Porque en el diseño por servicio sí he visto que estamos batallando, porque como no se enseña, o no todos los profesores enseñan, no se hace. Ahora, respecto a las cuantías que tú mencionas, hay que entender lo siguiente. Nosotros necesitamos que el fierro, primero el fierro va a estar, o el acero, perdón, esta varilla de acero. Primero tenemos que entender que los valores que están dados son para cuando la varilla se restringe, o de flexiones, o cuando está embebido dentro del concreto, es decir, no va a haber pandeo de la varilla. ¿Sí? Entonces, si es así, podemos decir que por compresión y por tensión tienen la misma capacidad. Entonces, por tensión, nosotros tenemos esta fórmula, un piquito por acá, una deflexión importante y por acá. Entonces, esto es más o menos, si es de grado 60, ¿sí? Este es el modo de elasticidad. Esto es alrededor de 4200 entre 2,1 por 10 a la sexta. Sí, esto debe ser seguramente 0,0021. ¿Sí? Esfuerzo de formación unitaria. Entonces,
nosotros tenemos que primero asegurar que el acero fluya. Eso es lo ideal. Ahora, no es que fluya por acá, sino que se asegure la fluencia por acá. Entonces, un margen de tolerancia es 0.003. ¿Sí? Entonces, necesitamos que el acero fluya, y en función a la afluencia que va a tener, nosotros vamos a tener coeficiente de reducción de la resistencia. Si está por acá, 0.9. Si está por acá, 0.65 o 0.75. Y si está en esta zona de transición, bueno, se interpola linealmente. Entonces, primero tenemos que asegurar eso, que fluya esas deformaciones. Ahora, perdón, que fluya el acero, ¿no? Lo siguiente es las cuantías. Entonces, si tenemos acá una escala, esta es la cuantía, nosotros tenemos una cuantía balanceada, esta es la falla frágil, esta es la falla duque. Entonces nosotros debemos tener una cuantía máxima que sea menor a la cuantía balanceada, probablemente el 75% de la cuantía balanceada, y tenemos una cuantía mínima, ¿no? Para asegurar, por ejemplo, cambios volumétricos, o dotar a la sección del acero necesario. Entonces nosotros debemos trabajar en este rango, en las cuantías, en este escala. Entonces las cuantías mínimas las vamos a obtener de lo que mencionas. Por ejemplo, en el caso de las vigas es más sencillo. Podría ser cualquiera de estas dos. Sí, 1.38. Vamos a... Uy, ¿qué hice acá? Ya, acá está. ¿No? Por ejemplo, si trabajamos con 0.22, tenemos 0.22 por FC, vamos a poner raíz de 210, raíz de 21 o 20.5 megapascales entre 4200 y 417. ¿Cuánto es este primer valor, por favor, en porcentaje? Y el siguiente es 1.38 entre 417. 0.023. El primero. 0.23. ¿Y el de acá? 0.23, 0.020. O sea, lo multiplicado por 100. 0.023. 0.23%. Ajá, 0.023%. Ajá. ¿Sí? No creo. A ver, Es 0.23. 20.5, no es 205. Sí, 0.23%. Ya, 0.20. ¿Y abajo? Sí, 0.23. ¿Y de acá abajo? 0.33. Ya, 0.33. ¿Cuál tomamos? El mayor valor de ellos. Entonces, la cuantía mínima flexión es 0.33%. Con ese valor yo voy a considerar como mínimo, ¿no? La cuantía balanceada, ustedes saben cómo se calcula, calculan el 75% de la cuantía balanceada como cuantía máxima. Eso es cuando hay flexión solamente. Pero cuando tenemos ya flexo con presión, como es el caso de las columnas, tenemos que considerar una cuantía mínima del orden del 1% y una cuantía máxima, en teoría, del 8%, pero para condiciones sísmicas no deberíamos sobreesforzar y dejarlo a lo mucho en un 6%. En el caso de los muros, la cuantía mínima es 0.25%. Y podríamos llegar incluso a más de 1%. Pero cuando llegamos a más de 1%, lo que debemos hacer es colocarle grapas a los muros, es decir, pongo fierro acá y le pongo grapas. ¿Sí? Para asegurar que trabaje en conjunto todo. Entonces, en los muros de 0.25% a 1%, normalmente, pero si es que trabajamos con más del 1%, debemos adicionar esto. ¿Ya? Entonces, por esos valores deberíamos trabajar. Otro criterio que tenemos que mirar, pero eso ya va a ser en la etapa de diseño, todavía estamos viendo valores iniciales para dimensionar la estructura, es considerar que la columna es fuerte y la viga débil.
¿sí? Eso seguramente lo han escuchado. Esto va a resultar en que la estructura va a disipar mayor energía por tener ya deformaciones plásticas en la viga, y como no hay deformaciones plásticas todavía en las columnas, esto va a permitir que se deforme menos la estructura, haciendo que lo que más se deforme son las vigas rotacionalmente. ¿Ya? Entonces, con estos criterios, muchachos, nosotros podemos hacer nuestras hojitas de cálculo y al toque podemos establecer Mm. los elementos. Sí, Sí, en eso de las cuantías, ese numerito del 0.014 siempre lo veo, pero no lo mencionó. ¿Ese está en el 1% que dijo? a ver, déjame, no, lo que mencioné es para vigas nada más. A ver, déjame buscar. Siempre lo ves. Ese 0.014. ¿Dónde? eh, yo lo he visto, cuando yo lo he buscado, sale 0.014 entre el F y E por el, bueno, Ya, tienes que tener cuidado con las unidades. Nosotros, y eso viene una costumbre de hace años, que usamos kilogramos, fuerza y centímetros, pero realmente debemos usar megapascales o newton por milímetro cuadrado, que es lo mismo, ¿sí? Ahora estos coeficientes están con megapascales. Seguramente el 1,4 lo has visto con kilogramos. Bueno, este es el 1,4 que dices, ¿no? O Claro, he 0,14. visto 14 entre F y E, ajá. Claro, entonces probablemente sería 14 entre 4200. Sí. ¿Cuánto es esto? 14. Debe ser 0,33% aproximadamente. 0.33%. Claro, eso son por las unidades. Ok, genial. Sí, vamos a Eso, procurar en eso es este en vigas, ¿no? punto. Esto es vigas, ¿no? Esto es kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Esto es megapascales. Claro, para vigas. Para vigas, sí. Para Mm, elementos horizontales, sí. ya. Entonces, con esto ya tenemos definido las vigas y las columnas. eh, Podríamos generarlas también por dos. Podríamos hacerla por servicio y podríamos hacerla por rotura. Por rotura, bueno, se entiende, y por servicio les recomiendo, podríamos hacer lo siguiente. Como todavía estamos dentro del tiempo. Por servicio, entonces, tienen su columna, suponen una carga de esta forma, entonces modelan su estructura o su viga, van a tener, ¿cierto? El peso que está por encima, van a tener una fuerza que va a ser coeficiente sísmico por el peso, tienen la altura, coeficiente sísmico es Z por U por C por S entre R. Y lo que van a tener es esto que está acá, esta deformación. Ustedes ya saben cómo se calcula la rigidez, ¿no? La rigidez, cuando no hay giro en el extremo, es 12 EI entre la altura al cubo. Y saben que esta distorsión debe ser, pues si es concreto, a lo máximo 0,7%. Entonces, esto es igual al corte entre esto que está acá. Entonces, esto debería ser menor o igual el límite a, y con eso calcula, A por entre altura, ¿no? Entre 1 entre H. 0,7%. Y con eso establecen cuánto es la sección. Ahora, cuando hablamos de columnas, también pueden acuérdense que les dije que podríamos reducirlas, pero en el caso del límite de 7 por 1000, ese límite establecido para elementos no agritados o para secciones no agritadas, ¿sí? Ya les había dado la explicación que esos valores de 7 por 1000 son valores de paso, que no representan valores experimentales o reales. Una columna a una deformación de 7 por 1000 está dentro, ¿no?,
sin un daño severo, con un daño leve. Ya las estructuras realmente con 1%, o perdón, con 1.5%, ya hay un daño importante en las columnas, ¿sí? Entonces, haciendo estas ecuaciones chiquitas, ustedes pueden calcular el peralte, o la altura perdón, la sección de la columna. ¿Todo claro hasta acá, muchachos? Sí, doctor. Ya, listo. Entonces vamos a conseguir una viga B por H, FC, FY. Vamos a poner acá, esto está en kilogramos fuerza entre centímetro cuadrado. Podemos usar el MATCAT también. ¿Cómo se va con el MATCAT ustedes? $210, 4.200. Y esto lo dividimos entre 9.8. Perdón. Por 9.800. ¿Ya está? Acá está. No sé de dónde saqué 417. Pero ya. Bueno. Entonces vamos a trabajar acá por milímetros. Es mejor porque cuando ustedes trabajan con megapascales, no se olviden que esto es igual a 1 newton por milímetro cuadrado. Entonces, les recomiendo que trabajen con eso. Entonces vamos a poner 30 por 60. Vamos a establecer una cuantía. ¿Sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, una luz. Vamos a colocar 5.500 milímetros. Entonces ustedes van a tener, por ejemplo, una flecha L entre 480, ¿no? Sería L entre 480. 11 milímetros, ¿sí? Se van a calcular acá la deflexión instantánea, la deflexión en el tiempo total. Acá vamos con los coeficientes. Esto sería 2 entre 1 más 50 por este valor, 0.33%. Entonces, en esta hojita, en esta diapositiva, como les dije, podríamos usar diferentes coeficientes, ¿no? De 1, 2, 3 tramos. Generalmente las vigas son de 3 tramos o más, entonces vamos a usar 0.0048, ¿sí? Para el cálculo de la deflexión. Entonces, sería más 0.0048. ¿Qué necesitamos? Módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad es más 15.100 por raíz de esto que está acá.
¿Ya? Y acá está. Megapascales, ¿sí? No se olviden que megapascales es igual a Newton por milímetro cuadrado. Entonces tenemos el momento de inercia, que es igual más 1 entre 12 por base por altura al cubo. Y vamos a calcular la deformación instantánea, ¿sí? Necesitamos la carga, no se olviden, L en la cuarta, la carga, ¿sí? Esta carga es, no se olviden que tiene que ser una carga en kilonewton por metro. No, en esas unidades, no es por área. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, producto del metrado. Voy a tener la carga, voy a suponer 8 kilonewton por metro cuadrado, o menos incluso, ¿no? 5 kilonewton por metro cuadrado. Y vamos a ver el ancho que va a tener. Vamos a poner que sea 4 metros. Y esto que está acá, ¿no? A ver, miden este valor por módulo de elasticidad, por momento de inercia, castigado al 70%, entre, perdón, ya, esto que está acá, y acá divido. La carga, ¿sí? La carga va a estar acá en 20 kilonewton. Le voy a multiplicar por 1000 para pasar a newton y divido entre 1000 para pasar a milímetro. ¿Sí? Multiplicando por L a la cuarta. Luz a la cuarta. ¿Sí? Acá está. Y coloquemos acá entonces estoy con 32%. Sí, probablemente si la luz fuese más larga, voy a poner 7500. ¿Sí? ¿Cómo se dispara, no? Si pongo un peralte 50 ya se disparó. ¿Ya? Acá vamos a poner, esto es innecesario. ¿Sí? No se olviden el coeficiente, el 0,048. Eso lo sacan de una tabla de las vigas por W, que está acá, por L a la cuarta. No se olviden Newton milímetro. Hasta ahorita estoy con Newton milímetro. Unidades consistentes. Hasta el modo de elasticidad, Newton milímetro cuadrado. 0,7 del momento de inercia que está acá. Esa es la flecha instantánea.
y la total la estoy multiplicando por este coeficiente y tengo que estoy bien, ¿no? Entonces, si tuviese esas consideraciones, una viga de 50 centímetros para 6 metros me queda bien, siempre y cuando sea de 3 tramos. Si no es de 3 tramos, si por ejemplo fuera de 2 tramos sería 0.0054. Si fuera de un tramo, ahí sí sería más crítico, ¿no? Listo. ¿Cómo la ven por acá? ¿Consultas? Doctor, una pregunta. ¿Y la carga? ¿Qué carga considera exactamente? Estoy considerando acá, imagínate un metrado, ¿no? Tengo unas losas 350 kilos por centímetro cuadrado, que si lo pasamos al kilonewton sería 3.5. 3.5 más un acabado de 100, que es un kilonewton por metro cuadrado. Por ahí le pones un poquito más de acabado, tabiquería, y la carga viva que trabaja el 50% por 2.5. ¿Sí? Entonces, ese ratio, ¿no? Y este B es el ancho tributario a esa viga. Ahí la carga es de servicio, ¿verdad? Entonces, Es D más el porcentaje que ustedes creen de L. Yo considero 50%. ya, pues. Sí, acá voy a poner, por ejemplo, 350 kilogramos por metro cuadrado. Luego, ¿qué más? Le puse 150 entre acabados y tabiquería. Otros. Bien. Más sobrecarga. 250. Pues tienen esto más esto más 0.5 por esto. ¿Sí? Entonces estoy colocando un poquito más porque el peso de la estructura podría considerar 250. Sí, en ese orden. 6, 7, entonces. Dependiendo de sus condiciones, ¿no? No se olviden que así vayamos a diseñar. Hay parámetros escondidos que dan sobre resistencia a la estructura que no es que realmente ese valor nos va a salir. Entonces, pensar exactamente en ese número o que esté muy cercano a ese número, bueno, es un poco complicado, ¿no? Porque nadie nos asegura que realmente eso va a pasar. Ya vámonos con el diseño o un predimensionamiento de una columna. En una columna vamos a insertar, a ver, análisis, columna, vamos a poner dimensión en la dirección de análisis, dimensión perpendicular, ¿no? Esta es altura y base. Vamos a colocar también 500 y 400. Milímetros, la altura, 2800 milímetros. Ahora si calculamos con la rigidez, esto es igual inercia, más 1 entre 12, la base por la altura al cubo, la rigidez. Vamos a copiar todo esto. La rigidez es 12 por E por I entre altura al cubo. Doctor, una consulta. Sí, Sí, entonces, bueno, pidió que dimensionar por servicio. O sea, primero hago esa verificación y luego ya veo si cumple por resistencia. Así es exacto. el flujo. Ah, ok. Ese es un criterio, ¿no? Finalmente ustedes van a
usar el diseño que crean conveniente. Uy, creo que es hora de movernos, ¿no? Ya, chicos, entonces dejamos la sesión de estas 2 primeras horas ahí, nos vamos al otro. Ingeniero, la lista de esta primera